buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Hoy queremos dedicarnos un poco a los temas de mediano y largo plazo. El Perú siempre va a ser un escenario en el que las noticias se suman unas tras otras, sobre todo desde que asumió el gobierno del señor Castillo para revelarnos el momento dramático, el momento límite en que se encuentra nuestra república y nuestro proceso político. Pero detrás de eso hay grandes temas, temas de mediano y largo plazo, que tienen que ver con Castillo, pero que lo sobrepasan largamente, tienen que ver con la tragedia de Pedro Castillo, pero que se proyectan en el mediano y largo plazo. Finalmente son los elementos definitorios. Es lo que nosotros aquí en este portal hemos venido llamando la guerra cultural. La guerra cultural, la estrategia posmoderna y una serie de elementos que se utilizan en el debate filosófico. Pero si tuviéramos que mirar, por ejemplo, la realidad de Chile, de Perú y ahora el reciente resultado electoral en Colombia, digamos, podríamos decir que detrás de esto hay lo que se llama la guerra cultural que los sectores marxistas, los sectores neomarxistas, los sectores comunistas han desarrollado en las últimas décadas, construyendo una estrategia de poder inédita. Quizá en Chile se vaya a escenificar la posibilidad de que un nuevo paradigma de revolución neocomunista eh, se establezca en el mundo, ¿no? De ese tipo de cosas estamos hablando. Bueno, la Iglesia Católica es una institución muy, digamos, disputada por estos sectores. Estos sectores neomarxistas, posmodernos, al llegar a la conclusión de que la religiosidad de las sociedades es parte consustancial de la naturaleza del hombre, en un primer momento se proponen enfrentar la religiosidad, cuestionar las instituciones religiosas de las sociedades. Pero cuando van sofisticándose, cuando la teoría se sofistica mucho más, empiezan a plantearse estrategias de control de estas instituciones. En el Perú vivimos un caso muy particular con respecto a la Iglesia Católica. Bueno, esto es una tarea, es una agenda de los llamados sectores conservadores. El día de hoy hemos convocado a Luciano Reboredo, director del diario de La Abeja, y que acaba de llegar de un evento de la cuarta cumbre mundial de Political Network for Values, la cuarta cumbre mundial de un proceso que se llama Political Network for Values, que se ha desarrollado en Hungría, en la que se han reunido la mayoría de las corrientes conservadoras del mundo y particularmente de América Latina. Buenas tardes, Luciano, gracias por la conversación. Víctor Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría preguntarte que nos des una descripción. ¿Qué ha significado esta reunión en Hungría? Mira, ha sido realmente muy importante, una reunión de más de 200 líderes de 3 continentes, principalmente de América, no solamente América Latina, también ha habido de Norteamérica, de México, Estados Unidos, etcétera, de África, una importante presencia de África, y muy importante el mensaje sobre el cual podremos conversar después, y también obviamente de Europa. Esta cumbre transatlántica es la cuarta que se realiza y es una respuesta de esta organización internacional que busca encontrar consensos, articular ideas y propuestas como una respuesta precisamente a lo que tú planteabas al inicio de tu intervención, que es la batalla cultural, ¿no? Lo que se busca es que todos los que asistimos a estas cumbres, al retornar a nuestros lugares de origen, podamos dar esa batalla cultural, los parlamentarios buscar articular bancadas pro vida, pro familia, pro libertad, en defensa de las identidades propias de sus países, ¿no? Para defendernos precisamente del globalismo, del mundialismo y de todo este problema que nos aqueja en la batalla cultural que tú has descrito muy bien, ¿no? Entonces, esta ha sido la cuarta cumbre. Antes ha habido una
en Nueva York, una en España, ha habido una en Colombia y esta en Hungría. Y todo este movimiento tuvo su origen gracias a una iniciativa de Jaime Mayor Oreja, que es un brillante intelectual español, ¿no? Y ha contado con el aporte de muy importantes intelectuales y políticos, tanto europeos como latinoamericanos, a lo largo de estos años. En este momento, la organización la preside José Antonio Cast, el chileno, ¿no? La última, y él acaba de asumir la presidencia de Political Network for Values, ya que hasta hace unos meses la presidía Katalin Novak, pero ella tuvo que asumir la presidencia de Hungría, como tú muy bien lo sabes, y al asumir la presidencia de Hungría tuvo que dejar la organización y se eligió como nuevo presidente a José Antonio Cast. Ahora, si te preguntara por los principales temas de discusión y la agenda, ¿qué nos podrías decir, Luciano? Mira, hay tres pilares, que son la vida, la familia y la libertad. Esos son los tres pilares fundamentales. Dentro de esto, ha habido varios bloques de discusión, varios y diversos paneles en los cuales hemos podido asistir, en los que se ha hablado, obviamente, de la defensa de la vida, la defensa de la familia, el matrimonio, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, el valor del trabajo vinculado a la dignidad humana, reconociendo la dignidad al hombre como un ser portador de una dignidad inherente a su condición de ser humano. Se ha hablado de la defensa de la vida. Esto es un tema muy importante, no solamente en el tema del aborto, sino en el tema de la dignidad, en el tema de la familia y en el tema de los cuidados paliativos para las personas enfermas terminales, en el caso, por ejemplo, de la eutanasia. ¿No? Se ha hablado también, y esto es muy importante, de la defensa de la dignidad humana en el tema de la trata de personas, en el tema de la esclavitud sexual. Hubo una brillante intervención del mexicano Verástegui, el actor que ahora es un activista pro vida, y que presentó una película conmovedora que puso a todos a pensar muchísimo, que se llama El sonido de la libertad, que es una película que acaba de terminar y que la presentó en el evento y que trata sobre la trata de personas y la esclavitud sexual de niños en el mundo, presentando cifras escalofriantes, Víctor Andrés, porque resulta que en este momento en el mundo hay más esclavos que en la época en que la esclavitud era legal, ¿no? Y nadie mira este tipo de cosas. Nadie se da cuenta que mientras estamos conversando nosotros acá, en el mundo se han secuestrado 5, 6, 8, 10 niños para someterlos a estas prácticas horribles de la esclavitud sexual, ¿no? Ahora, Esta película estará pronto en Lima y estamos gestionando también la visita de Verástegui para presentarla en el Perú. de acuerdo. Ahora, una pregunta antes de entrar ya a tema de intentar aterrizar la discusión que han procesado ustedes en la realidad latinoamericana en el Perú. A esta reunión, que es una reunión en la que se reúnen corrientes conservadoras de todo el mundo, las principales corrientes conservadoras, ¿solo han asistido sectores religiosos o también no religiosos? Porque, y esto es muy importante, Luciano, porque una idea que hay en general en los sectores jacobinos, liberales, es que lo conservador es un asunto religioso. Lo religioso es parte de la tradición conservadora, pero digamos, por eso te pregunto, pero lo conservador va mucho más allá, es una filosofía también, ¿no es cierto? Es una filosofía, puede haber una teología, puede haber una filosofía y hay una política. Entonces, en ese sentido te pregunto si solo han ido sectores religiosos o también sectores no religiosos, políticos, partidos, organizaciones, en fin. No, esta organización agrupa fundamentalmente a políticos, parlamentarios especialmente, y líderes de opinión de diversas partes del mundo. No hay una condición ni un requisito religioso.
Obviamente, entre las banderas de la organización está la defensa de la libertad religiosa, Por supuesto. sin que esto implique la adhesión a ningún tipo de credo, ¿no? Ujú. Entre los asistentes había obviamente católicos, había evangélicos, había luteranos, y esto no implica un requisito. Y no había una condición confesional en la organización, ni la existe, ¿no? Como te digo, se defiende la libertad religiosa entendida esta como un elemento primordial de la dignidad humana, ¿no? Y que en este momento una de las condiciones más escandalosas a las que asistimos en el mundo moderno es precisamente esta persecución de la religión y el relativismo que implica esa indiferencia que hay en la sociedad frente al tema religioso, cuando no es una hostilidad incluso. Pero no es un requisito, ni los que hemos asistido lo hemos hecho en condición de nuestra religión. En ningún caso, ¿no? Se trata de una organización política. De acuerdo. Eso es importante, me parece subrayar, porque el intento de quitarle, digamos, espacio de argumentación es reducir el tema de la tradición conservadora solo a una opción religiosa, ¿no? Cuando una buena teología es aquella que tiene una buena filosofía. Siempre ha sido así la historia de la humanidad, particularmente de Occidente, ¿no? Ahora, te quiero preguntar algo que me parece fundamental. Si uno mira la, la, la realidad de Chile, de Perú, también la de Colombia, pero sobre todo en Chile y Perú, un gran protagonista del avance comunista es el tema de la religiosidad de Chile y Perú, de dos maneras, ¿no es cierto? Si uno mira esta propuesta de la Convención Constituyente de los pueblos originarios, de la fractura de la unidad estatal de Chile, del histórico Estado de Chile, como antecedente tenemos ese movimiento antirreligioso de algunos sectores comunistas de vanguardia que incluso llegaron a quemar iglesias, santos en Chile, como pasó en la Revolución Española, ¿no es cierto? Esa es la imagen que uno queda de Chile. Entonces uno llega a la conclusión que en el caso de Chile, la opción neocomunista, neomarxista, es confrontar directamente a la religiosidad, ¿no? Porque eso solo puede pasar en una sociedad con una religiosidad que ha sido un poco debilitada. En el caso del Perú sucede todo lo contrario. En el caso del Perú, la estrategia más bien neocomunista es infiltrar la institución religiosa, la católica sobre todo, ¿no? Ahí están sus jerarquías el día de hoy más vinculadas a la teología y la liberación. Explícanos si este evento, cómo se relaciona este evento mundial con la realidad que estamos viviendo en América Latina y en nuestros países, Luciano. Sí, mira, tú tocas el tema de la iglesia, que es fundamental, ¿no? Y la iglesia también a nivel mundial juega en este momento un papel importante en esta batalla de las ideas, ¿no? La iglesia latinoamericana, ya desde los años 50, 60, tuvo un giro, una influencia ideológica, a partir no de no digamos, para usar un concepto mariateísta, no de una creación heroica, sino por el contrario de un reciclaje de lo que era la Nouvelle Théologie que se había creado antes ya en Francia. Entonces, la teología de la liberación no es una gran novedad, ¿no? Esto ya se había experimentado en Francia y en Europa antes, pero se readapta en, en un relanzamiento en América Latina, vinculándola mucho al tema de la pobreza, ¿no? Ya habíamos visto los curas obreros en Francia, todas estas versiones, pero en América Latina prende mucho por el tema de la pobreza, no se habla de la iglesia de los pobres, y se vincula con la lucha de clases al hablar de una iglesia de los pobres frente a una iglesia de los ricos, que sería la iglesia de la jerarquía de la católica en Roma, etcétera, ¿no? Y todo esto vinculado al desarrollo teológico del padre Gutiérrez, de Leonardo Boff, de una serie de intelectuales católicos y de teólogos que desarrollan todo esto. Lo cierto es que en la época de Juan Pablo II,
con el trabajo de un teólogo indiscutiblemente brillante, visto desde todos los ángulos como fue, bueno, y como es Joseph Ratzinger. La teología de la liberación fue puesta a un lado, ¿no? Porque Ratzinger publicó un documento muy importante que se llama Consideraciones sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, que es un título muy benigno porque en la práctica fue una suerte de condena. Y con este documento en la mano, Juan Pablo II recorrió América Latina, y tú recordarás que, por ejemplo, cuando llegó a Nicaragua, levantó la mano señalando con mucha energía a Ernesto Cardenal, y luego Ernesto Cardenal fue suspendido en sus labores como sacerdote, y esta energía que puso Juan Pablo II puso mucho las cosas en orden en este tema, porque la teología de la liberación era una reinterpretación marxista de la teología católica, una visión marxista del cristianismo, lo cual no tiene sentido, es una contradicción en sí misma, ¿no? Entonces era todo un equilibrio, todo un trabajo de equilibrismo, de marchar sobre el filo de la navaja para pretender hacer un marxismo cristiano. Pero, Ahora, pero permíteme algo ahí, Luciano. sí, Digamos, la descripción que tú desarrollas sobre la teología de la liberación y en el fondo una estrategia de control institucional de la Iglesia Católica se da más en el Perú, me parece. En el caso de Chile sucede, digamos, la religiosidad en Chile ha sido debilitada. Yo creo que Chile es el paradigma postmoderno de revolución neocomunista. Si es que eso triunfa en Chile, si es que este proceso triunfa en Chile, yo creo que los sectores marxistas en el mundo van a tener el paradigma bolchevique, el paradigma chino y el paradigma chileno, si es que triunfara. Ahí en ese país, la religiosidad, y por eso es importante este diálogo, para entender qué sí, representa la religiosidad como dique de contención al proyecto comunista, colectivista, ¿no? Ahí es todo lo contrario, no sé. lo que pasó en el Perú, Víctor Andrés, para terminar de resumir esta historia, es que tuvimos a un Gustavo Gutiérrez que creó una serie de organizaciones como ONIS, como agrupaciones juveniles, que crearon las bases de la iglesia, las organizaciones de la iglesia juvenil, etcétera, bases ideológicas de la teología de la liberación, y hoy vemos los resultados de eso, ¿no? Y más aún que con la llegada del Papa Francisco han llegado algunos obispos a la curia romana vinculados a la teología de la liberación que la han reivindicado de alguna forma. No, recuerda que uno de los primeros actos que hizo el Papa Francisco fue invitar a Gustavo Gutiérrez a Roma, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una iglesia peruana controlada por el cardenal Barreto, por Monseñor Castillo en Lima, por una serie de obispos y de sacerdotes, incluso algunos de ellos en la sombra, que no se les ve, como el padre Cardó Franco, que es un jesuita que maneja muchas cosas en la sombra y que es muy incómodo, por ejemplo, para el señor nuncio apostólico, porque muchas veces pasa por encima de él para tomar decisiones y contactarse con el Santo Padre, y que han convertido la Iglesia Católica peruana nuevamente la han puesto bajo el control de estos grupos marxistas, de estos grupos de la teología de liberación. Sin embargo, en el caso chileno, no ha sido nunca así. En el caso chileno, la Iglesia Católica se mantuvo siempre al margen de estas ideologías, y por ese motivo es que el comunismo en Chile es hostil contra la Iglesia. La Iglesia Católica sí mantuvo en Chile una posición mucho más conservadora. Entonces, no sé, por ejemplo, si tú buscas entre los ideólogos de la teología de la liberación latinoamericana, difícilmente encuentras chilenos. Hay uno por ahí que encontrarías, pero no hay movimientos importantes como hay en el Pero Perú, Brasil, etc. lo que acabas de sostener es más o menos, o sea, uno podría llegar a una conclusión de esa primera aproximación que plantea sobre el caso de Perú-Chile, que la religiosidad en Perú se mantiene porque, digamos, sería una conclusión equivocada, creo yo, lo preciso. Sí, ya sé dónde vas. Sí, la religiosidad en Perú se mantiene porque se ha izquierdizado la iglesia y la religiosidad en Chile se ha debilitado
porque se ha derechizado la iglesia. Podría ser una conclusión equivocada. Yo creo que la religiosidad en el Perú se mantiene porque los intelectuales del 900 muchas veces solían repetir que antes que el Perú fue el ejército y la iglesia católica. Y Así es. probablemente después que termine la idea del Perú o se reformule la idea del Perú, tenemos alguna vez que construir los Estados Unidos del Sur. Es una locura eso. Tenemos que volver a Hispanoamérica. No, pero en fin, ese es otro debate. Cuando se reformule la idea de Perú, la idea de patria en un contexto general, ¿no es cierto? Seguramente seguirá siendo el ejército y la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas tú esta diferencia entre Perú y Chile y que creo que es lo que explica que la constituyente haya avanzado allá con el apoyo de las clases medias, incluso con mayorías claras? ¿Y qué es lo que explica aquí que la llegada de Castillo sea un accidente de coyuntura y el derrumbe del proyecto chavista en el Perú, que lo estamos viviendo, ¿no? Se produzca? En ambos casos creo que tiene que ver mucho el papel de la religiosidad también, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? No, sí, sin duda, lo que tú estás diciendo es muy claro. El hombre peruano es esencialmente, el hombre de la calle, el hombre del campo, es esencialmente, aunque no lo tenga conciencia de esto, es un conservador. El hombre del campo es esencialmente religioso, el hombre de la ciudad es esencialmente religioso, cree en la familia, aspira a la propiedad, ¿no? Cree en los valores, aspira a una patria fuerte, cree en las fronteras, ¿no? Es un convencido del destino común de los peruanos, ¿no? Eso está clarísimo. Sin embargo, estamos sometidos a una especie de propaganda permanente, a una aplanadora ideológica que nos hace creer que la mayoría en el Perú es izquierdista, pero no es así. O sea, la identidad del peruano es otra, ¿no? Y esto en una conversación que justamente tuve en Budapest, una extensa conversación que tuve con José Antonio Cast, eh, llegábamos a la conclusión de que el chileno también, pero al chileno le había hecho daño esta idea que también había propuesto en su momento Piñera, de que eran el oasis de América Latina, ¿no? Y se habían creído esta idea. Y esta idea los había hecho alejarse un poco de su origen, alejarse un poco de su verdadera condición y mirar hacia otro lado y no ver sus verdaderos problemas y su verdadera identidad. Y esto había permitido que reciban este golpe de la izquierda, ¿no? Que reciban este golpe del comunismo y que reciban esta sorpresa para muchos y que ahora estén al borde de un precipicio y con una propuesta de constitución que es absolutamente descabellada y en muchos aspectos absurda. Y que curiosamente, mira tú este tema de la pluriculturalidad y de las naciones, etcétera, que es un plan que viene del Foro de Sao Paulo. Resulta que ahora Chile son 24 naciones y en el Perú seremos 200 probablemente, Lo que y esto, y que parte de una base real, es decir, hay identidades, hay culturas, pero de ahí a que se pretenda destruir el Estado-Nación, que es el fin de todo este asunto, para convertirnos en un caos permanente del cual saquen provecho estas organizaciones, hay un muy largo camino que recorrer. bueno, en todo caso, Luciano, lo que pretendemos con este diálogo, con estas reflexiones, es hacer entender a nuestros liberales, incluso a nuestros progresistas que creen que el asunto de religiosidad es un asunto de las tinieblas, entre comillas, de las tinieblas no solamente del pasado, sino del conocimiento, es comprender el enorme papel que las religiosidades contribuyen en la preservación de las libertades. Porque la libertad se basa en las instituciones, en la continuidad de las instituciones y sobre todo en las instituciones naturales. La propiedad, para nuestros liberales y nuestros libertarios, la propiedad es una institución por evolución natural. No se podría entender sin la tradición.
y la familia es lo mismo. De alguna manera es la fuente de la propiedad privada, ¿no es cierto? Entonces, en Chile, digamos, hay un discurso postmoderno que se ha sentado, que se ha consolidado y ha erosionado las percepciones y los valores de la gente con respecto a estas cosas. Y bueno, cuando se erosiona la percepción sobre las instituciones, el valor de las tradiciones sin que eso signifique oponerse a las reformas y a los cambios, bueno, pues se instala una asamblea constituyente. Eso es lo que no se entiende hasta ahora, ¿no? Finalmente, todos los hombres practican un nivel de religiosidad. Puede ser una religiosidad teológica basada en la divinidad, pero si no lo es así, tarde o temprano van a procesar una religiosidad laica, profana, que es la que ha construido, al menos en el siglo XX, todos los genocidios bolcheviques y nazis, ¿no? Esa es la importancia del tema de la religiosidad. Estamos hablando de la religiosidad casi desde un punto de vista filosófico y sociológico. Así es. ¿Cuál Así. No, y el espacio que deja la religión, como tú muy bien dices, pues lo ocupa el Estado, lo ocupa la política, lo ocupa cualquier otra cosa, pero ese es un espacio que está en la naturaleza misma del hombre y que algo lo va a cubrir. Si no lo cubre la religiosidad, lo va a cubrir alguna otra opción de una naturaleza no siempre tan buena como quisiera. Claro, y hay una frase que yo recuerdo: la libertad ha prosperado al lado de los 10 mandamientos de Moisés, que son prescripciones inmutables en el tiempo. Pero cuando los 10 mandamientos se transforman en los indeterminados mandamientos de una nomenclatura, de un partido, o de un líder, o de un Führer, bueno, ahí vienen los cementerios llenos de sangre, ¿no? En fin, Luciano, ¿algún tema final para culminar esta interesante conversación? Sí, mira, Víctor Andrés, hay algo que yo quería comentarte con relación a este viaje que acabo de realizar para asistir a esta cumbre, y es que me ha impactado mucho la realidad de Hungría. Me ha impactado mucho caminar por las calles y ver una sociedad normal, ¿no? Ver la cantidad de niños en los parques, ver las familias felices, ver gente libre, ¿no? Sin restricciones por temas sanitarios, sin nada de estas cosas, ¿no? Y curiosamente, tanto se habla de Víctor Orbán, ¿no? Como el gran conservador y qué sé yo, y yo creo que él está desarrollando ya justamente una sociedad libre, un mundo en el que se vive con libertad, y he visto gente feliz, gente sonriente por las calles, familias Y, numerosas, gran cantidad de niños en las esquinas. déjame decirte algo paradójico. Sin la guerra de religiones que se vive en Chile, religiones en el sentido extensivo, ¿no? Así Porque es, religiones laicas de Chile así es. son verdaderas religiones, ¿no? Con obispos, en fin, sin la guerra de religiones que se vive en Perú, en Chile, incluso en Estados Unidos, la confrontación entre de los demócratas y los conservadores, digamos, todo eso es parte de una sociedad que no sabe conservar determinadas tradiciones y enfrentarlas al futuro, a las reformas, Tú ¿no? lo has dicho con mucha claridad, ¿no? Y el otro tema que te mencioné al principio y que quería comentar finalmente de manera muy breve, que me impactó mucho la participación de los africanos en el evento, ¿no? Particularmente de un parlamentario de Kenia, que se apellidaba Malwawa, si no me equivoco, y que dijo: yo los invoco a mirar a África, ¿no? Ustedes miran, refiriéndose un poco a los europeos, ¿no? Les dijo: ustedes miran mucho a América Latina, y a los de América Latina nos decía: y ustedes miran mucho a Europa, y nadie mira a África, ¿no? Y en África trabajamos mucho por la familia, mucho por la libertad, ¿no? Y estamos sometidos a horribles presiones de organismos internacionales que para darnos una donación de vacunas nos piden firmar la ley del aborto, ¿no? Entonces,
muy conmovedor y muy terrible lo que dijo este hombre, ¿no? Y él es un parlamentario brillante, ¿no? Hizo una gran disertación, pero estaba mostrando de una manera descarnada lo que pasa en estas sociedades de África, que por su condición de países muy pobres se ven sometidos a estas presiones de organismos internacionales. Muy bien, Luciano. Infinitamente agradecido por estas reflexiones y, como siempre, seguiremos conversando más adelante. Te agradezco mucho. Te agradezco. Muchas gracias. No, a ti. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos de Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.